Programa número 22 de Habrá Señales acá por Canal Rembo. Qué gusto me voy a dar, sobre todo porque garantizo, pocas veces puedo garantizar previamente que la charla va a estar buena, como lo conozco, como nos conocemos hace muchos años, inmediatamente que nos encontramos surgen los temas por sí solo. Para mí es un gran placer. Nico, gracias por venir, Gracias a Mario, a vos por la invitación y bueno, feliz de estar acá. por favor. Pensaba cuando estaba llegando que, viste que habitualmente, sobre todo para los técnicos, ¿no? Cuando están desocupados, cuando están en su tiempo libre entre un club y otro, uno le pregunta y casi siempre la respuesta es, ¿qué estás haciendo? Mirando mucho fútbol, analizando, que yo. ¿Qué pasa con un secretario deportivo? ¿Qué pasa con un manager cuando está en el momento eh, parado de su actividad? Bueno, es una buena pregunta. Digamos que es el principal desafío hoy, cuando estoy sin trabajo, que es la primera vez que me pasa, porque cuando yo salí de Boca empezó la pandemia y creo que la pandemia condicionó a todos. Claro. Porque yo me fui rápido a Europa a hacer la licencia para trabajar como director deportivo allá y se frenó el mundo y fue cada decisión que era tomada o cada posibilidad de trabajo que saliera era condicionada. Esta es la primera vez y es una, digamos, por mi voluntad que quise parar este año, quise salir después de 3 años de Fiorentina. Es un gran trabajo buscar trabajo, pero es un gran trabajo sobre todo encontrar las dinámicas que uno sabe que tiene que hacer para llegar a la mesa donde se toman las decisiones de las personas que me pueden llegar a elegir. Diferente a un entrenador, el entrenador a veces tiene un partido para hacer ver, tiene alguna disposición táctica, tiene alguna lectura de partido, tiene alguna situación puntual que fue mejorando a los jugadores, tiene los resultados, obviamente, como tenemos todos, o tiene algún punto en común que puede venderlo mejor, entre comillas. De mi trabajo, sobre todo con dos experiencias, estoy en esa búsqueda de decir, bueno, esto es lo que yo hice, que fueron dos procesos muy positivos para mí, muy positivos porque fueron dos procesos donde empecé en lugares donde había mucha turbulencia en el lugar que estaba y acomodé las cosas y hice que fueran fluyendo y haciendo resultados, tanto en Boca, independientemente de que después no sea el resultado que todos queríamos, que era ganar a Libertadores, perdimos en semifinal, pero construimos un equipo competitivo, que 5 fechas después que nos fuimos ganó el campeonato. Generamos un compromiso, generamos una voluntad de estar en Boca, generamos un ambiente lindo para trabajar y sobre todo con decisiones importantes como la decisión de Gustavo Alfaro, que hoy está dirigiendo Paraguay, dirigió Ecuador, está por casi ir al segundo mundial, es decir, eh, limpiando un poco las situaciones internas de vestuario, de gente que ya había cumplido un ciclo, de potenciando a otros chicos. Lo mismo lo traspolé, digamos, lo pasé a Fiorentina, llegando a un equipo que había pasado los últimos 3 años peleando por no descender. Y bueno, empezamos con un proyecto de un entrenador joven como Vincenzo Italiano, que hoy está en Bolonia, jugadores jóvenes, potenciando, también invirtiendo, porque compramos a Nico González en 26 millones cuando llegué. Entonces, eso es lo que puedo mostrar hoy, digamos, como la situación es que obviamente lo primero que es que son trabajos con el entrenador completamente compatibles, pero son de diferente ejecución. Yo trabajo para los clubes y el entrenador, independientemente de trabajar para los clubes, tiene que trabajar para él, para ganar partidos, tiene que convencer a un equipo, tiene que convencer a los jugadores de una idea, tiene que encontrar una metodología de trabajo y tiene que ganar partidos a corto plazo. ¿Y qué te...? Porque estoy seguro que más allá que tomaste la decisión de tomarte un año sabático, por más chiquita que haya sido, alguna posibilidad, alguna oferta te habrá parecido para trabajar. ¿Qué pones en la balanza a la hora de elegir? O como decís vos, como es la primera vez que te pasa de estar parado, ¿qué pones en la balanza cuando llegue el momento de elegir el equipo, el club que te llame? Bueno, antes que nada te voy a corregir porque tenemos una gran relación de hace muchos años. No es sabático, porque si Bueno, hubiese sido sí, sabático sí, 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 lo estaría disfrutando de sí, una manera muy lo sé. particular. En cambio, el hecho de estar buscando, creo que necesitaba un año para parar, para formar algunas cosas que me faltaban formar, para metabolizar la masa de trabajo de los últimos 3 años en Europa. Es decir, durante 3 años, estuve solo porque la familia se quedó en Buenos Aires, mis hijos son grandes, y hicimos esta elección con mi mujer de estar un poco así. Ahora para darle también un poco de sostén a la familia y seguridad que estuvo durante toda la vida moviéndose. Entonces,
para mí fue importante, digamos, metabolizar esa masa de trabajo. Yo estuve durante 3 años enfocado en lo que era el proyecto, en construir el equipo, en gestionar al entrenador, gestionar jugadores, en abrir negociaciones, en planificar, en prever, en guiar el área de scouting, en seguir las inferiores. Es decir, a eso también tenés que ir a ver a tus competidores, a tus contrincantes, a tus rivales, analizar el nivel del fútbol. El fútbol no duerme nunca, esa es la realidad, no duerme nunca, lo sabemos todos los que trabajamos dentro de la industria del fútbol. Entonces, este año paré para decir, bueno, tengo esto. En los últimos 3 años me vi casi 480 partidos en vivo, ¿no? En todo el mundo. Tengo estas listas de jugadores, tengo estos jugadores que yo creo que pueden explotar, tengo estos entrenadores que creo que puedo trabajar en conjunto. Tengo otros entrenadores que este tiempo aproveché para ir a encontrarlos, que están trabajando y me abren las puertas, que no están trabajando y me abren un portón. Es así. Y yo les cuento cómo trabajo y empiezo a crear por lo menos ese feeling. Y obviamente la última parte, que tiene que ver con los clubes, encontrar los dirigentes, encontrar los presidentes, encontrar esta nueva forma societaria que está llegando al mundo del fútbol, que son los grupos de inversión. Y los grupos de inversión con el multiclub razonan y piensan de una manera diferente. En Argentina estamos muy lejos de eso todavía porque tenemos la tipología de clubes sociales, que es algo que nos identifica a nivel mundial. Y a eso hace que sea otro modelo de gestión. Se entiende. Y se te hace muy difícil, a ver cómo decirlo, emparejar esa cuestión, por ejemplo, de la visión argentina con la visión europea. No, no se ¿Se hace. te hizo difícil cuando llegaste a Boca? No, no se me hizo difícil, sobre todo porque intuía había una parte de la clase dirigencial que yo tenía que educarla. Y en ese sentido me puse en primera persona. Del otro lado, lo único que pedía era que yo era el responsable de las decisiones técnicas, ¿no? Que era lo único que le pedía al presidente. Yo poder desarrollar y explicar y fundamentar cada decisión técnica mía, para mí era una oportunidad. Después yo tengo que ser el responsable, soy yo. Obviamente no tomo las decisiones yo solo o en base a un modo autoritario, anárquico de trabajar. Trabajo con el club, trabajo con la parte de finanzas, trabajo en la línea, digamos, específica que me da el entrenador de lo que necesita. La planificación es nuestra y en el medio hay un proyecto técnico. El proyecto técnico es el que, digamos, une todas las partes del club y sobre todo es el que satisface las necesidades de todo, porque hay un mundo dentro de un club. Dejemos de lado los clubes argentinos que son maravillosos porque son clubes sociales y tienen las otras disciplinas, ¿no? Que es hermoso ir a verlo. Pero normalmente en los clubes tanto argentinos como a nivel mundial lo más importante es el fútbol. Es así. Y hay un mundo que se mueve alrededor del fútbol. Entonces para mí, digamos, fue importante decir eso. Bueno, yo voy a explicar todo las decisiones y cualquier situación que pueda ser no clara la vamos a hablar. Pero también sabía y tenía muy claro el respeto de los roles de cada uno, ¿no? No es lo mismo una persona que está dedicándole a un trabajo, a una toma de decisiones todo el día, sostenido por una preparación, a una persona que pueden ser un dirigente, como tantos dirigentes, que tienen sus empresas, tienen sus actividades y le dedica 2 horas al día al club, porque por pertenencia lo hace, absolutamente por pertenencia o por posicionamiento, por un montón de cosas, pero ya son 2 horas y con otra visión, no con otros intereses, con otra visión, con otro posicionamiento. Entonces, esas cosas para mí eran claras, decir, bueno, este es mi trabajo y yo soy responsable. De la misma manera del otro lado a lo mejor cuando hay una sociedad anónima o sociedades como pueden ser en otros lugares, donde hay un presidente o un board o un grupo de inversión, hay una cadena más lineal. Pero también tenés que dar explicaciones y tenés que fundamentar todo y tenés que estar a la altura y tenés que dar respuestas y tenés que estar preparado ante cualquier acontecimiento, igual que acá. Espero que no te condicione lo que te quiero preguntar. ¿Cuánto se complica cuando trabajás en un club o con un grupo de inversor que tiene un club o varios clubes y que los que están por encima tuyo, que toman decisiones empresariales, que toman decisiones con la sociedad, con ese club, no son gente de fútbol? No tienen la cuestión de los tiempos, de cierto tacto para tomar algunas decisiones, digamos,
de que no siempre, viste que en fútbol 2 más 2 es 4, no siempre es así, hay momentos y momentos, digamos. Y convencerlos a eso, a tipos que están acostumbrados a tomar decisiones desde siempre en grandes empresas que le ha ido fenomenalmente bien. Bueno, esa es una muy linda pregunta y es una realidad que está llegando. ¿Qué está llegando? Está llegando gente a la industria del fútbol que hizo dinero de otra manera y quiere aplicar el mismo método para el mundo del fútbol. Que no está equivocado, sino que seguramente hay una parte digamos, de toda esta visión que no están aplicando, que tiene que ver con el conocimiento interno y con el conocimiento específico, con el famoso expertise, con el famoso, digamos, haber vivido ciertas cosas, pero no tanto haberlas vivido, sino estar. Yo siempre digo que hay una situación puntual, por eso defiendo mi trabajo, mi vocación, que es la de director deportivo. Hay una sola persona dentro de la estructura deportiva o futbolística o club, llamémosla como querramos, que tiene toda la fotografía completa y es el director deportivo. Que el director deportivo tiene contacto constante con el entrenador, tiene contacto constante con el presidente o con los dueños o con el board, conoce lo que saben, lo que quieren los jugadores y lo que saben los jugadores. Primero porque creás un compromiso con el jugador al momento que le haces el contrato, al momento que lo fuiste a seducir para traerlo, al momento que tenés que renovarle el contrato. Si no llegás con él, llegás directamente con su agente. Conocés el medio, conocés la prensa y los medios, lo que mueven, lo que comunican, conoces el lugar, conoces la cultura, conoces lo que quiere el hincha. Entonces, tomar una decisión con todas estas aristas es tomar la mejor decisión, no el mejor jugador, el mejor entrenador, es la decisión correcta, es lo que necesita el proyecto en este momento. Quizás este jugador es mejor, pero nosotros necesitamos este. Quizás esta situación se resuelve así, pero hoy tenemos que plantarnos en este lugar. Y lo indica el proyecto al tener toda la fotografía y poder, muchas veces estas personas que me ha tocado trabajar, por eso es mi trabajo decirle sí, lo que está diciendo tenés razón, y es así. Y este jugador o esta situación o este dinero que estamos gastando acá tiene esta visión o esta planificación que decís vos, pero no nos va a servir porque va a pasar esto. Y es en esa, digamos, en eso de lo que yo quiero hacer mucho hincapié en este tiempo, que es justamente en esa visión macro. Cuando me hiciste la pregunta, te dije una pregunta muy linda porque es justamente lo que es el futuro. Mientras todos piensan que el futuro va a ir siendo cada vez más a lo que es la inteligencia artificial y los datos y los algoritmos y las métricas, cosa que me encantan y veo y adoro, eh, para mí el futuro va a ir justamente en tener la capacidad de poder conectar todas estas cosas, coordinar todas estas cosas y hacer que funcionen. Y hacer que funcionen, porque del otro lado yo puedo tener un dirigente que se enoja, puedo tener un entrenador que se encapricha, puedo tener un jugador que no me quiere hablar más, puedo tener un presidente que se arrepiente de haberme. Entonces, bueno, en ese contexto, digamos, dejemos de lado la inteligencia artificial, dejemos de lado la parte más informática. Bueno, hay una coordinación, hay un arte de gestión que está ligado obviamente a la inteligencia emocional. Sabes que había pensado también preguntarte algo y lo dijiste en el camino, porque nosotros, sobre todo los periodistas, pero el futbolero, voy al futbolero argentino, somos como muy simplistas, ¿viste? Bueno, que lo llame, lo vaya a comprar, que le hagan una oferta. Trata de explicarle incluso al desentendido por completo de fútbol, cómo empezás una gestión de ir a buscar un jugador. Por ejemplo, estabas en Fiorentina trabajando y fuiste a buscar a Nico González, que no había jugado nunca en Italia y que no sé, se me ocurre que no tenías ni relación con él, que lo veías jugar en Stuttgart, lo habías visto seguramente en Argentinos Juniors también, antes de irse a Europa. ¿Cómo se empieza una gestión? ¿A quién llamás? ¿Cómo te contactás? ¿Cómo le mostrás interés? ¿Cómo trasladás la intención del club de traerlo? Bueno, mira, por ejemplo, te doy un ejemplo de ahora y después hablamos de lo de Nico. Cada situación y cada gestión es diferente. Por ejemplo, yo ahora, entendiendo el mercado argentino y sudamericano, que conozco muy bien, más el mercado europeo, trato de tener 4 o 5 situaciones por posición y por nivel conocidas. Es decir, cómo es la situación del jugador. Si el jugador sale, si el jugador no sale, cuánto gana el jugador, cuánto quisiera ganar en ese caso el agente, pero en eso ya los clubes son bastante mucho más específicos. ¿Qué posibilidad hay de que ese jugador quiera irse o
acepte un transfer en este momento. Es decir, esas cosas las tengo que saber porque si no, el día que empiezo a trabajar va todo muy rápido. Y ya, digamos, empezar de atrás con esa información, yo tengo que hacer ese paso. Por lo menos lo intuyo. Lo de Nico fue diferente, por ejemplo. Cada situación es diferente y se va dando en base a entender el contexto. Yo, justamente mi trabajo de coordinar todas esas cosas y de conocer todas las áreas y todos los requerimientos tiene que ver con coordinar y hacer que fluya. Nosotros habíamos cambiado el entrenador que había sido Gattuso en ese momento. Yo justo llego ahí cuando está saliendo Gattuso, que no había ni empezado, y el club seguramente tenía una necesidad importante de traer un jugador de espesor, porque Nico estaba jugando a la selección argentina, un jugador que faltaba a nivel técnico, porque no había un extremo con las características de Nico González, es decir, dentro de la plantilla, por como me gusta trabajar a mí, dentro del equipo, de los 22, 25, 28 jugadores, faltaba un jugador como Nico con esas características, ¿no? Entonces, digamos, la necesidad de hacer una operación para marcar digamos, que el rumbo nosotros lo tenemos y la idea tenemos claras. La necesidad de hacer una incorporación específica en el rol, porque no teníamos eso, era darle obviamente al proyecto una seriedad. Independientemente de quién era el entrenador, que ya estábamos tratando de cerrar con Vincenzo Italiano, que juega con extremos. Entonces, independientemente de eso, pero también estábamos comprando un jugador completamente eh, que se podía adaptar a diferentes situaciones, porque en la selección jugó de lateral izquierdo, Sí. jugó de carrilero, jugó de extremo por derecha, jugó de segunda punta, jugó de primera punta, y nosotros lo sabíamos, ¿no? Lo seguíamos obviamente de Stuttgart, lo seguíamos de Stuttgart en B, yo lo seguía de Stuttgart en B, lo seguimos de Stuttgart en A, y en la selección obviamente. Entonces hizo que, ¿cómo se empieza? Bueno, empezando, a lo mejor yo en eso uso a lo mejor un poco el pasado de jugador. Entonces, para mí llegar a los jugadores o a los agentes es muy rápido, sin tener intermediarios, ¿no? Porque a veces ensucia un poco toda la información. Y llegar y decir, bueno, está esta posibilidad, qué pensás, qué no pensás, cómo es su situación, entender eso, cómo es su situación, qué está pasando, por qué jugó menos, por qué jugó más, crees que sale, crees que no sale, que es un poco lo que hago hoy. Y en base a eso lo presentas al club. A veces al contrario, a veces llega la información directa al club de que tal jugador puede salir y me preguntan a mí, llegó esta información. Entonces yo sí, lo conozco, no, no lo conozco. Si no lo conozco, seguramente pueden ser situaciones anómalas de jugadores que juegan en ligas menores o jugadores que todavía no han explotado, pero en mi trabajo justamente de una manera proactiva o una manera reactiva, tomar decisiones. Pero ¿y cómo, digamos, ese llamado? Y porque vos dijiste algo antes que me sorprendiste, que es, todo después es demasiado rápido, me decís. Sí, ¿Tan rápido es? sí, es muy rápido. Y cuando pasan, viste, cuando esas negociaciones que pasan días, algunas Te voy a semanas decir, bueno, también, justamente te voy a explicar por qué es rápido. Entras a un equipo, a cualquier equipo. Normalmente podés hacer 4, 5, 8 incorporaciones, podemos decir. y ya muchas, ¿eh? Bueno, Para pero un libro de cuatro, pases. cuatro, Sí, cuatro sí. normalmente 4 hacen. 4 incorporaciones de entrada. Quiere decir que hay otras 4 o 5 de salida. Más la cantidad de préstamos que te vienen, te vuelven, que tenés que volver a prestar o tenés que evaluar si se van a quedar. Más los préstamos que querés sacar, los que tuviste que querés sacar. Más los chicos de inferiores que tenés que hacerle contrato, más los chicos de inferiores que ya no tienen lugar y los tenés que dar a préstamo. Ahí estamos hablando de unas 20 operaciones. Más o menos. Unas 20 operaciones con unos 15 agentes diferentes, ¿puede ser? Sí. Unas 20 operaciones con unos 15 agentes diferentes. ¿Voy a tener tiempo yo para sentarme y ponerme 3 horas a ver fútbol durante el mercado No. y analizar un jugador? ¿Lo voy a hacer bien? Bueno, entonces ahí es donde yo digo, el trabajo lo tengo que hacer antes. A hoy trabajo con... Después la excepción de la regla de, bueno, tal se peleó en la pretemporada con el entrenador y es una oportunidad de mercado. ¿Lo tenemos visto? Hay informes del área scouting antes, no hay informes, bueno, achicamos el margen de error como sea y están estas posibilidades y muchas veces son buenas, pero justamente digo que todo va muy rápido. Entonces, en el caso de Nico González, como puede ser otro, mi trabajo sobre todo siempre tiene que ver con entender cómo trabaja cada club. Cada club tiene una dinámica de trabajo diferente. Por ejemplo, en Argentina nosotros trabajábamos bien, era una dirigencia con mucha experiencia en trabajar ya directamente con los clubes o con los agentes. Entonces, para mí era fácil identificar al jugador, empezar la negociación de su contrato, y una vez que empezaba la negociación del contrato, automáticamente le llevaba al club y decía, esta es la situación del jugador, esta es la situación del contrato, obviamente respetando los parámetros que me daba el club para el contrato,
y entendiendo los parámetros económicos de salida, yo decía, esta es la situación del jugador. Síganla ustedes o la seguía yo, pero en Boca había tanto el presidente Angelici como el director general Lucas Labat, como el tesorero o Jorge Clemente, que son gente histórica. Tenía mucho conocimiento del mercado, que a mí me ayudó mucho, tenía mucho conocimiento de los valores, mucho conocimiento del potencial. Yo siempre digo una cosa que aprendí, que no creía, tiene que ver con que yo ponía toda mi energía al inicio en identificar el mejor jugador o el jugador justo para poder sumarlo al proyecto. No digo el mejor jugador porque muchas veces este es mejor, pero este es perfecto para nosotros, para este entrenador y para este momento del proyecto es este jugador, ¿no? Y después muchas veces tenés que hacer las cuentas con el jugador A, B, C. No pudo venir, venís con el D. Obvio. Pasa muchas veces. Pero yo ponía mucha energía en identificar la parte técnica y dejaba poco a la parte de la negociación, a la parte de entender la posibilidad y la perspectiva que había de que esa negociación podía llegar a buen término. Entonces con el tiempo me empecé a dar cuenta de que los dos tienen el mismo porcentaje de importancia. Es como yo siempre digo, identificar una casa que querés comprar tiene la misma importancia que identificar si el dueño vende, si va a vender a cuánto vende, si tiene otros 5 o 6 compradores, si está necesitado para vender, si él tiene 4, 5, 6 casas. Y no, es decir, toda esa parte, y eso te lo da el conocimiento del mercado. ¿Es fundamental haber sido futbolista para ser un buen secretario deportivo? Para ser un buen director deportivo, como digo yo, porque también ahí están las aristas, secretario deportivo, director deportivo, Bien. manager, presidente de fútbol, head of operation, y ahí podemos hablar de 1000 cosas más. El tema es si tomás decisiones técnicas o no. Eh, es importante haber vivido ciertas cosas, pero es muy importante tener el conocimiento técnico para poder hablar con propiedad. Después, si ciertas cosas las podés volcar también a la experiencia, seguramente tengan un plus. No es obligatorio, y lo dice la historia de un montón de directores deportivos que no han jugado al fútbol y hacen su trabajo de modo brillante. Y otros tantos que quisieron jugar, quisieron hacer el trabajo y no les fue bien. Yo creo que el director deportivo que vivió ciertas cosas y tiene la humildad de correrse, porque justamente es algo que yo enseño mucho, ya pasó el momento, por lo menos, de exposición y notoriedad nuestra. Hoy las dos patas más importantes en el triángulo de funcionamiento que tiene que haber son la parte de los jugadores, los protagonistas y el entrenador, y la parte del club, el presidente y la junta directiva o el dueño. ¿Por qué? Porque tienen que estar constantemente ellos en exposición y mostrando. Nosotros tenemos que hacer un trabajo, en mi manera de verlo y mi método, un trabajo muy silencioso, con mucho protagonismo interno, con una leadership muy grande, porque tenemos que tomar decisiones, haciendo que las cosas fluyan, pero con una notoriedad muy precisa afuera, apareciendo en momentos justos que necesita el proyecto, que se necesitan aclarar ciertas cosas, que se necesita explicar por qué se hizo un mercado, por qué se cambió una situación o por qué la otra, en esos momentos sí, pero no con la búsqueda constante de notoriedad, porque no creo que sea bueno. Eso volviendo un poquito a la pregunta de antes. ¿Es obligatorio haber jugado? No, no es obligatorio. Ayuda en el proceso de toma de decisiones, ayuda muchísimo. Perfecto. Dijiste que lo enseño. Explica por qué lo enseñás, porque, digamos, también me gusta que la gente sepa, porque viste que hay cada vez más intenciones de gente de trabajar Muchísimo. en esa área. Hay muchísimos, hay Contá muchísimos. por qué estás involucrado con la carrera. Estoy involucrado porque justamente cuando vine a Boca, yo quise formarme antes de venir a Boca. Hablo de la formación como una situación de competir. Para mí mejorar es competir, es eso. No es mejorar porque quiero tener. Competir contra uno mismo. Competir es para ser mejor, es decir, voy a ser mejor. Si yo sé esto, que no lo sé hacer, porque seguramente entender si el planteo que hizo el entrenador fue bueno o no fue bueno, si durante la semana lo preparó bien y lo preparó acorde a lo que quería hacer, si lo gestionó bien, si emocionalmente estuvo a la altura de la situación, es algo que puedo ver porque lo vengo haciendo de los 14 años y entiendo
cuándo eso pasa. Pero hay otro montón de situaciones que tienen que ver con justamente cerrar un contrato, cerrar una negociación, entender las reglamentaciones de cada lugar, entender las situaciones normales, es decir, porque si no empezás y te mandás cagadas. Entonces, en todas esas situaciones hay una formación, porque si no pasa que haces el ridículo. Yo quise formarme y no pude porque tenías que dejar de jugar. Y obviamente yo dejé de jugar en septiembre y en diciembre estaba trabajando en Boca. Me había tratado de formar mucho, pero obviamente de manera autodidacta. Cuando salgo de Boca, entonces, eh, me puse a ver todo lo que estaban trabajando de director deportivo en Argentina y vi que ninguno tenía esa posibilidad. Entonces empecé a juntarme con gente, primero con la gente de agremiado, porque tienen la Fundación del Futbolista, que da un montón de cursos y diplomaturas muy interesantes. Lo hablamos, después con una universidad, después con otra universidad, para empezar con la diplomatura de Dirección Deportiva en Argentina. Y fue una bomba, porque ahora la semana que viene empezamos el quinto año y tuvimos que cerrar el cupo en 200. El primer año que empezamos había 30. Y casi todos los directores deportivos que están hoy en función en Argentina pasaron por la diplomatura. Muchos hoy están en el extranjero. Empezamos con una parte que tenía que ver más que nada con chicos que habían jugado o estaban jugando y después lo abrimos a todos porque yo soy uno de los que cree muchísimo en la gente que no viene del fútbol. Me gusta mucho, trabajo. Eh, y fue increíble porque todos ven una gran posibilidad de gestionar los próximos años el fútbol argentino, el fútbol mundial. Y ven esta posibilidad que se está dando cada vez más. Hoy es difícil ver un equipo que no tenga a un manager, un director deportivo. Después, cada uno lo interpreta de un modo diferente o con una metodología diferente. Claro, tenemos potencialidades y funciones diferentes. Pero por eso, cuando llegué, me pareció que había que hacerlo. Mis viejos son los dos docentes. Mi viejo jugó el fútbol, pero fue docente. Mi vieja fue docente. Entonces creo que la vocación docente me gusta y aprendo mucho enseñando. Claro que sí. Lo hago por eso, porque me ponen en duda todo el tiempo. Me están midiendo todo el tiempo. Ahora lo empezamos a hacer también con FIFPro en Sudamérica, que fue una locura. Es decir, recuerdo un año Germán Cano haciendo en el colectivo para ir a jugar los partidos de Libertadores, semifinal o final, no, final no, pero semifinal de Libertadores y otro partido estaba con el teléfono y nos escribía, en 10 minutos voy a cortar porque estamos llegando al estadio. Y así un montón de jugadores, pero Increíble. un montón de jugadores que tienen esta vocación, ¿no? Entonces, fue lindo hacerlo y creemos bueno, que obviamente el próximo paso, que estamos peleando con eso y estamos, no peleando, trabajando en conjunto con la AFA y con la Conmebol, es justamente que sea obligatoria la matrícula, ¿no? Así como un entrenador tiene que tener la licencia de director deportivo, un preparador físico, la validación de preparador físico para trabajar en el fútbol, una persona que va a cuidar los intereses del club mediante un proyecto técnico tiene que tener una matrícula o una licencia que lo valide. Nico, recién decías lo de dejaste de jugar en septiembre y en diciembre estabas en Boca. Sí. ¿Así? Em, Esos 3 meses son poquitos. ¿Sufrís, tenés añoranza de tu etapa como futbolista? No, no tengo nada de añoranza, cero. Y siempre explico el porqué. ¿Podía haber seguido jugando? Sí, podía haber seguido Sí. jugando un par de años más porque ese año rechacé varios equipos de la A, de la B, algunos del extranjero, algunos de Argentina. Ya no quería jugar más, quería seguir compitiendo y lo que me llegaba no era para competir, era para seguir jugando, era para seguir salvándome del descenso, salvándome por otras cosas y no era eso para mí competir. Entonces intuí que era la mejor decisión, tenía 37, iba a cumplir 38 y sobre todo siempre tuve claro una cosa, independientemente de que los 3 años anteriores ya Boca me había empezado a llamar para esta idea. Justamente me decía, mirá que el día que dejes de jugar nos gustaría que te sumes a Boca y demás. Y empecé a prepararme. Siempre intuí una cosa que vi muy cercana a mí, que es, digo, bueno, el día que deje de jugar yo, el día que deje de jugar lo voy a decidir yo. Lo voy a decidir yo. Yo no voy a dejar que un técnico decida, que un presidente decida, que una lesión decida, que una frustración por un resultado decida por mí. No, voy a decidir yo. Si quiero jugar, voy a seguir jugando. Donde sea, juego por el hecho de jugar, más lúdico, de lo que más me gusta hacer, que es la parte deportiva, o por el hecho de competir, digo, basta, hasta acá llegué, no voy más. Entiendo las situaciones frustrantes y radicales de lesiones o de situaciones, pero yo siempre digo, decidí vos.
se lo digo a todos, decidí vos. Si vos decidís, no va a haber lamentos. Y así fue. Por eso creo que una de las cosas que estoy orgulloso, dentro del contexto de pocas cosas que me dan orgullo, es que cambié rápido la mentalidad. Cuando la primera vez que entré al vestuario y le hablé a los chicos de Boca, yo ya vi que me estaban mirando con una mirada diferente, ¿no? Yo había sido capitán en los últimos años en todo el lugar y era líder, y yo veía que me miraban con un brillo en los ojos, los chicos cuando hablaba, y cuando la primera vez que hablé a Boca, y estaba Carlito, que había jugado conmigo, y estaba Izquierdo, que es un hombre, y estaba Nández, que es otro hombre, y tantos otros, y estaba Gustavo Alfaro, que nunca había trabajado con director deportivo, todos me estaban analizando, todos me estaban, como se dice en Argentina, midiendo, todos me estaban como estudiando, como decir, vamos a sacarle la ficha a este". Entonces dije, yo ya no juego más, ya pasé, soy ahora acá. Trabajo para ellos, para que les vaya bien a ellos, para ponerlo en condición a cada uno de ellos de que dé lo mejor. Pero hay un proyecto técnico que avalar, hay resultados, el club tiene ideas, tiene una misión, una visión de dónde llevar el club, y yo tengo que ir por ese lado. Ahora, me sorprende, no te conozco, entonces no me sorprende de vos, pero sí me sorprende de alguien que con tanta claridad me diga, no, no extraño nada. Porque es muy cerebral lo que me decís y el fútbol tiene mucho de sentimiento y sobre todo mucho de físico, digamos, ¿no? Esta cuestión de vos entre las cosas que pusiste en la balanza, del no competir, decías, ¿no? Que te llamaban para no competir, para salvarte del descenso, para seguir jugando y nada más. Está la cuestión de que muchos de ustedes, cuando les pregunto, dicen, extraño el vestuario, extraño el ir, el tomar mate, la concentración, el preparar el bolso, la presión, eso. Una de las preguntas, esta la aprendí, pero una de las preguntas que hago hoy normalmente a los chicos que empiezo a hablar, para llevarlos a los clubes, a mis equipos o para conocerlos, porque hay muchos chicos que fui a conocer, la aprendí de Iván Alonso, que está trabajando ahora en Cruz Azul como director deportivo, eh, y se las hago y les digo, ¿qué vas a hacer cuando dejes de jugar al fútbol? No, pero falta un montón, no falta nada, no falta nada. Y cuando dejes vas a tener 35, 36, 40, sos un nene, en la vida sos un nene, pero sos un nene con 20 años de un máster en alta competencia y en dinámicas de alta competencia, no en fútbol, no en la parte interna, sino en gestión, en conocer a las personas, en motivar, en trabajar en grupo, en planificar, en negociar, porque tenés que negociar todo el tiempo dentro de un vestuario, todo el tiempo, si no, no vivís, en leadership. Entonces, ¿qué vas a hacer el día que dejes jugar al fútbol? Y es tanto lo que hay para hacer y es tan lindo, independientemente de que a mí me apasione esto. em, Creo que ese es el paso que hay que dar, ¿no? Bueno, hay una preparación que tiene que ver. El deporte es muy cruel porque sobre todo el deporte de alta competencia tiene mucho ligado a lo físico. Es decir, hasta que el físico te sostiene, puedes hacerlo y después, bueno, empieza otra parte. Ahora, no puede ser toda la vida la parte lúdica del juego o de la competencia. Tiene que ver algo más. Creo que tiene que ver algo más. Y en ese sentido, quizá Argentina presenta un desafío muy grande, ¿no? ¿Por qué presenta un desafío muy grande? Porque Argentina hoy es campeón del mundo, campeón de América. Y es campeón del mundo y campeón de América porque acá se sigue forjando al jugador de fútbol. El jugador de fútbol nace acá compitiendo porque es nuestra esencia de rebelarnos, de trabajar en conjunto, de trabajar en equipo, de mejorar cada día. Y eso lo compran en cualquier lado. Se juntaron en esta vez 20, 25, 26, 28 jugadores más un cuerpo técnico fantástico y bueno, estamos viendo la mejor selección argentina de la historia, eso obviamente, y una de las mejores de la historia, eso 100%. Ahora, también hay una realidad. Muchos de estos chicos, para forjar toda esta masa de hambre que tienen, vienen de contextos muy limitados, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pasa que el que tiene todo, bueno, no se hace preguntas de cómo puede hacer para conseguirlo, y el que le falta los hace, y eso lo tenemos nosotros, ¿no? Hace poco leí una nota que dice que el futuro es del tercer mundo. Bueno, ojalá sea así. Pero tiene mucho que ver con la necesidad y por cómo vivimos nosotros los argentinos, ni hablar de la parte económica y toda esta parte, ¿no? Entonces, lo malo de la película es que muchas veces no tenés esa planificación y esa visión de decir, bueno, yo voy a hacer esto ahora, genero esto,
que estoy haciendo, soy una empresa, porque al fin y al cabo hoy son empresas, que trabajo para mí y tengo una parte de 15 años de productividad enorme, pero después empiezo con otro tipo de productividad. Lo que tengo que aprender es justamente a administrar toda esta productividad, administrar todo esto que yo fui desglosando, entender cuál va a ser mi estatus de vida y el que quiero tener en los próximos años, y entender que hay una vida que puedo hacer un montón de otras cosas. Y si no quiero hacerlas, porque no quiero hacerlas, entender cómo tengo que vivir. Creo que eso a lo mejor el jugador argentino todavía tiene que mejorarlo. Perfecto. ¿Cuánto feliz fuiste futbolísticamente, jugando como futbolista? ¿Y cuál fue el momento que hoy, incluso con la cabeza que tenés hoy, lo tenés como el punto máximo de felicidad? Es una linda pregunta. Fui muy feliz jugando al fútbol y fui muy infeliz también, muy infeliz. He pasado un momento de frustración muy grande, que tiene que ver con desilusiones, tiene que ver con proyectos que uno pensaba y no se dan, que tienen que ver con momentos que no te eligen. ¿No? Yo tengo mi hijo ahora que juega en la reserva de Defensor de Belgrano ¿En la y reserva ya sí, juega? está en Yo reserva. era un chiquitito así, un piojito era. Está ahí entre cuarto y reserva y está, y le digo, te tiene que elegir el entrenador. Tenés que hacer que te elija el entrenador. Vos no podés, vos tenés que entrenarte, vivir para la profesión, tratar de mejorarte día a día y entender cuáles son las dinámicas internas que te hacen justamente ganarte una posición. Ahora, tenés que jugar. Para demostrar hay que jugar. Te tiene que elegir el entrenador. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Eh, ¿Por qué te decía? Porque hay mucha frustración, justamente, muchas veces cuando no te eligen. Hace poco veía un poco esta situación de... ah, yo adoro el deporte, mi papá fue profesor de educación física, y leía un libro que hablaba justamente de la frustración en el deporte, cuánto es importante, porque te enseña a crecer con la frustración. Normalmente la gente y los chicos le escapan a la frustración. El fútbol o el deporte te enseña, perdiste, hay uno mejor que vos, sentate en el banco, no jugás, entrenaste toda la semana, no importa, este es mejor, va a jugar él. Y, y es frustrante, y volvés a tu casa y volvés a empezar de cero, y te levantaste temprano, y fuiste a entrenar, volviste, llegaste de pedo, fuiste a ver, y esa frustración te va justamente haciendo pasar momentos muy lindos, pero también muy ingratos, pero es parte de esta adrenalina hermosa que tenemos y esta droga que nos gusta estar adentro. Eh, el momento más, a lo mejor más épico fue seguramente cuando salí campeón del mundo con Boca, contra el Milan. No porque la del 2000 no me haya parecido única, no, al contrario, la del 2000 para mí fue una cosa que no se puede describir. Pero el 2000, yo todo el 2000, todo el proceso del 2000 lo viví y jugué y entraba, jugaba, tenía 18, 19 años. Pero yo lo único que me propuse en el 2000 es vivir esto de protagonista, de líder. Me propuse eso. Entonces cuando después en el 2003 se da toda la situación y lo vuelvo a hacer, habiéndolo vivido todo, porque la Copa Libertadores del 2000 yo debuto 3 meses antes del 2000, en el 99. Toda Libertadores del 2000 la viví, independientemente de que jugué 2 partidos con River y con Peñarol, estuve ahí al pie del cañón con 19 años. El otro día hablaba justamente con un amigo y le decía, no sabés lo que era ir al banco, lo que era concentrar, era una guerra. Cuando Bianchi se ponía en el pizarrón y ponía con la tiza y se ponía, y estábamos sentados los que estábamos esperando el nombre, Guillermo, Palermo, Román se levantaban y decían, y ponía tu nombre para concentrar, concentrábamos 18 para el torneo local, 16 para el torneo local, 18 para la Libertadores, era como una cosa de, bueno, había ganado la lotería, es decir, ¿no? Pará, porque hay que aclarar algo. Era suplente de Bermúdez y de Samuel, Nico. No era Sí, suplente de... no, ya lo sé, Pero por eso, era muy difícil ganarse un lugar con esos dos monstruos adelante, digamos. muy difícil porque aparte estaba Matellán, que venía jugando mucho y jugaba de 3, jugaba de 4, jugaba de... Después estaba Traverso, que Traverso jugaba y después termina jugando la final de la Intercontinental. Estaba el Negro Ibarra, y es como que iban pasando y decía, bueno, ¿cuándo me meto? ¿Dónde me meto? Entonces lo viví mucho y lo viví muy bien. No porque haya una diferencia entre jugar y no jugar en cuanto a la realización, pero sí porque me lo propuse. Me propuse justamente, esto lo voy a vivir y lo voy a vivir en carne propia. Entonces pasó en el 2003, en el 2004 nos quedamos en la final, eh, pero también yo creo que en cada lugar que estuve
tuve momentos, digamos, inolvidables. Y los recuerdo digamos, con claridad, como también tuve momentos que quiero olvidar. Y cada vez que me acuerdo, digo, y casi siempre a la memoria, como siempre hacemos, me vienen los malos recuerdos, ¿no? ¿Y cuál te viene? No, en todos lados. En el Inter tuvo un periodo que estaba completamente confundido y peleado con la vida, seguramente después de lo que le pasó a mi hija y con una situación puntual. Es como que estaba enojado con el mundo y lo transmitía en resultados deportivos de performance mías. Entonces fue increíble porque en un año me expulsaron como 4 veces, fue una locura. Es decir, estaba con todas. Pero también en el Inter tuve un año que jugué en todas las posiciones de la defensa, jugué de volante, hice 8 goles, salimos campeones después de no sé cuántos años, fue el año después del Mundial 2006, y lo mismo en Boca, tuve un momento en Boca muy particular, donde no me salía nada, no me salía absolutamente nada, y cuando no te sale nada en Boca, y esto lo podemos explicar solamente los que pasamos por Boca, cuando no te sale nada en Boca, no es que vos te aislás y decís, bueno, me voy a quedar en mi casa y no me va a llegar nada. Te llega todo de cualquier lado. Es inexplicable, Boca. Vos ponés los dibujitos a tu hija porque dice, bueno, vamos a ver los dibujitos, y los dibujitos están hablando de vos, del error que tuviste. Querés aislarte y querés ver, bueno, CNN en inglés y están hablando, es terrible, te llega todo, te llega todo. Y esto pasa y me ha pasado en todos los lugares. Bueno, con el tiempo y con la edad uno se va equilibrando. Vos sabés que durante un tiempo eh, estabas entre las... Primero ganaste 18 títulos, ¿no? Yo pensaba esto, agarrás a los chicos de inferiores del fútbol argentino y con jugar un partido en primera darían cualquier cosa, ¿no? Eh, Ganarse el lugar de titular, ser campeón una vez. Vos ganaste 18 títulos. Y durante mucho tiempo estabas entre los más ganadores. Claro, esta generación, No, buena no gente. solamente en la selección, sino también en cada uno en sus clubes, ya llevaron los números a cualquier lado. Entonces, cuando vos mirás la lista por arriba de 18, que es tu marca, los nombres que hay, decís, es increíble, ¿no? Di Stefano, Di María, Messi, Otamendi, y podemos seguir. Eh, ¿Qué te genera esa cuestión de los logros y tratar de recuperar aquel sueño que tenías de ganarte un lugar entre los concentrados en Boca? Orgullo, y estas son las cosas que te reconfortan cuando uno dice, bueno, ya no juego más. ¿Con qué me quedé? Te quedas con estas cosas porque te dan, digamos, un poquito alimentan el ego. Independientemente que yo creo que cuando dejas de jugar solamente te queda una cosa, que es la que te protege. Y es la imagen que te construiste, nada más. Después te puede quedar con título, te puede quedar con más o menos dinero, te puede quedar con más o menos amigos. Ahora, la única cosa que te sostiene es la imagen que te construiste. Es decir, es eso, sos eso. Em, yo me acuerdo de estas cosas, me acuerdo del momento que pasaban y no le daba importancia. Hoy mucha gente me lo dice, sobre todo porque estuve varios años ahí en la cúspide. Em, no te das cuenta porque justamente, mira, antes hablábamos del año 2003. Yo me acuerdo que estábamos en el vestuario del 2003 en Japón y me llama Carlos, a mí, a Willy Caballero, a Carlitos Tevez, no sé si estaba también Pablo Jerez, y nos dice, nos llegó un llamado de la AFA que está el preolímpico ahora en enero para ir a las Olimpiadas de 2004, que después ganamos. Y no, ¿qué quieren hacer? Seguramente, porque este año fue duro, tuvimos casi 270 días concentrados, ganando todo, pero también muy lejano a la familia. Si van acá, no hay vacaciones, no hay esto, lo otro. Carlos, mañana llegamos y nos vamos a la AFA. Y así fue que pasó. Ganamos el preolímpico, ganamos las Olimpiadas, pero ¿por qué? Estás adentro de un loop, estás adentro de una sintonía y una sinergia que te va llevando eh, a querer competir y jugar y ganar. Entonces no estás contando cuánto más o cuánto menos. También hay una parte negativa, nunca lo dije. El último título que gané jugado, no lo festejé, porque estaba enojado. Entonces me fui, no fui a buscar la medalla y me fui. Y me arrepiento toda la vida. Son esas situaciones puntuales que se dan. ¿Qué eh, título? fue la Supercopa Italiana,
con Mourinho. Yo me lesiono en la última jugada. Yo había hecho toda la pretemporada, había estado bien, había tenido unos conflictos internos con el que hace mi trabajo justamente, porque él quería que me vaya, porque tenía una posibilidad de venta grande y yo me quería quedar. Llegaba Mourinho, quería jugar con Mourinho y tenía 4 años de contrato. Entonces fue una pelea en todo el mercado. Al fin y al cabo empiezo jugando, Mourinho se decide por mí, hice una muy buena pretemporada, jugué la Supercopa, hice una muy buena Supercopa contra la Roma, ganábamos 2-1, en la última jugada del partido salto y me explota el gemelo. Entonces me voy al banco, vamos a penal, nos empata la Roma, salgo yo, nos empata la Roma. Vamos a penales, Pupi hace el último penal, increíble porque Totti tiene para hacer el gol de la Copa, lo erra, patea Pupi y lo hace y ganamos. Y, y todos saltaron, Mourinho me viene a abrazar y entonces todos van al campo y yo del fastidio que tenía me di vuelta y me fui al vestuario. Me bañé, nos agarré la medalla y me fui a casa. Eh, y esa fue la última posibilidad, pues después el campeonato que lo ganamos ese año, lo ganamos un sábado a la tarde, esperando que jugara el Milan perdió y lo ganamos. El, el torneo ganado, jugado, tiene un sabor diferente. Vos estás ahí, te dan la medalla, es diferente, trapeaste la camiseta, te hiciste una película, qué sé yo. Y ese fue el último, y fíjate lo que son las situaciones. Tan cerebral. No, yo soy instintivo. Yo soy más instintivo que cerebral. Puedo pensar las cosas, pero le hago caso a mi instinto. Mi analista habla de impulso. Cuando habla de mí, cuando habla de mí, ¿viste? Impulso, Mario, el impulso. Tratar de manejar el impulso. Sí. Bueno, pero hay cosas que no se controlan. No se controlan. También uno, el impulso. Yo entiendo lo que es el impulso. Yo creo ser impulsivo en algunas cosas, creo ser muy cerebral, como decís vos, en otras. Pero al fin y al cabo vas desarrollando un instinto, ¿no? Y el instinto a mí siempre me pagó bien. Es como estas situaciones que, bueno, hay que irse de acá, o hasta acá llegué, me tengo que ir de este club, o tengo que estar 2 años más acá, qué sé yo. En el año 2002 yo estuve muy cerca de irme al Manchester United, porque el United había seguido todo mi proceso en el Mundial Sub-20, habíamos salido campeones, yo seguía jugando titular en Boca, Libertadores. Vamos a jugar un amistoso a Old Trafford en el 2002 con Tavares, hice un partidazo, yo hice un partidazo ese día. Y después del partido estuve con Ferguson y se dio la posibilidad. Y en ese partido se lesionó Río Ferdinand, que lo habían comprado. Entonces surgió la posibilidad concreta. Y cuando Macri me habló, me dijo, ¿qué querés hacer? Nosotros realmente no tenemos necesidad de vender. Me parece que en ese momento un chico de 21 es como que, bueno, tenés tiempo para irte. Hoy a los 21 te mandan con un moño, entre comillas. Eh, y digo, no, no, yo estoy bien, estoy muy bien, yo quiero jugar acá, yo quería ganar eso que te dije antes, quería ganar las tres cosas con Boca, porque yo intuía que había, y ya va a llegar, ya va a llegar. Me quedo ese año, pero al otro año ganamos la Libertadores y me sigo quedando. Es decir, y bueno, digo, si me voy a ir, me voy a ir para algo que realmente valga la pena irme. Si no, ¿para qué? ¿Por qué me voy a ir de Boca? Antes me hablabas de, cuando que te pregunté yo de momentos de mayor felicidad, me hablaste también de infelicidad, e incluso fuiste hasta autocrítico con el último título. En el 2004, recién había llegado a Italia, voy a Milán a hacerte una nota y había pasado hacía un par de meses el Boca River, el primer partido sin visitantes que hubo en el fútbol argentino, de la Copa Libertadores, recordadísima todavía. Mirá la cantidad de Boca River que hubo después, históricos, y aquel sigue estando en el recuerdo. Y siempre me acuerdo de algo, a nosotros, a mí en particular, Nico, me pasa que con ustedes, muchos protagonistas, tengo como las frases muy, viste, muy grabadas, el gesto, todo, presto mucha atención a eso. Y me decís, te pregunto hacía un par de meses había ocurrido el Boca River, los penales, ¿no? Todo. Y me decís, nosotros íbamos a penales y haces este silencio. Sabía que no perdíamos. Nosotros sabíamos que no perdíamos. Es muy difícil en fútbol estar seguro que uno no pierde. ¿Por qué conseguían eso ustedes? ¿Por qué conseguían mentalmente esa seguridad? Ese grupo, ese equipo, ese entrenador, ¿no? Ni más ni menos.
Bueno, creo que para llegar a esa convicción es un proceso, es un proceso. En ese caso puntual, por ejemplo, el proceso fue que cuando nosotros fuimos a los penales, había hecho el gol Nasuti hace el gol al último minuto, es decir, todo indica que tenías la clasificación a la final ya hecha, te hacen gol al último, quiere decir que estás muerto. Y cuando llegamos, Bianchi dice, qué lástima el gol que nos hicieron, así con esta palabra, qué lástima el gol que nos hicieron, pero lo vamos a ganar igual, ¿eh? Así dijo. Como diciendo, no se preocupen, lo vamos a ganar igual, ¿eh? Y empezamos a ver, bueno, quién patea, quién no patea, quién sí, que se... Perdón. Y dijiste algo, me contaste algo más. Que alguien pidió el sexto y que dijo, al sexto no llegamos. Sí, que esa la cuentan poco, y yo me la acuerdo muy bien. Y yo me acuerdo que vos me lo contaste. Que Franco Cángele, cuando yo digo el cuarto, que yo el cuarto lo pido porque yo era capitán ese día. Había una carga emotiva muy grande para los que habíamos estado en el 2000. Guillermo, el Pato, yo, ¿quién más estaba? Bueno, los que habíamos estado en el 2000 teníamos una carga emotiva muy grande porque sabíamos todo lo que habíamos vivido en el 2000. Y había sido un mes insostenible en Buenos Aires, en Argentina, insostenible. Había sido un mes insostenible. Eran tres clásicos, uno de campeonato, dos de copa. Esta vez fue igual, uno de campeonato, dos de copa, insostenible. Entonces teníamos esa parte de decir, no podemos perder, nosotros no vamos a perder. Y, y entonces cuando vamos a los penales, el penalero nuestro que pateaba era Rolando, Schiavi, el Rolo. Entonces Bianchi dice, Rolando, primero vas vos. Y Bianchi dice, segundo y tercero van ustedes dos, Pablo Álvarez y Pablo Ledesma. Entonces yo quedo como diciendo, yo soy capitán, tengo que patear. Las otras definiciones no pateé porque había mejores pateadores, obviamente, y de eso no tengo ninguna cosa para decir, pero en esta había cambiado Guillermo, se había salido Expulsado Tevez. expulsado Tevez, había salido Guillermo, había salido Caña, es decir, tengo que patear, no puedo, es decir, Cassini suspendido. casi no suspendido, tengo que patear, quiero patear. Entonces digo, Carlos, yo voy cuarto. Y salta Franco y dice, yo voy sexto. Y Carlos le dice, pero Franco, nos falta el quinto. Entonces Villarreal dice, yo voy quinto. ¿No? Eso me lo acuerdo claro. Eh, pero esa convicción de ganar creo que se genera por muchas cosas. Seguramente había un liderazgo y una gestión de Carlos brillante en la simpleza y y en el detalle. En el detalle, estaba en todos los detalles, pero a la vez te hacía llegar lo realmente necesario y que te hacía justamente dar lo mejor para ganar los partidos, que al fin y al cabo lo que queríamos nosotros era juntarnos para ganar partidos. Dentro de un contexto del club que seguía creciendo, de un contexto serio, porque a nivel dirigencial nosotros respirábamos seriedad, independientemente de que tuvimos problemas y diferencias. Eh, y en un lugar que es único en el mundo, que cualquier cosa que haces y mostrar los colores ya muestra un respeto, ¿no? Que tiene que ver con lo que es el barrio, con lo que es la cancha, con lo que es la gente de Boca y la necesidad de la gente de Boca de marcar una era. Yo digo que fue el proceso a nivel futbolístico más exitoso en la historia de Sudamérica, del fútbol moderno. No hablo obviamente Independiente de los 80, esto, pero de que yo recuerdo, nací en el 81, no hubo un proceso así. Hoy con 25 años de diferencia de lo que fue Real Madrid, Milan, cuatro finales de Libertadores en 5 años, y tantas otras cosas. Me acuerdo una vez que fuimos a jugar la Gamper contra el Barcelona, perdimos a penales, yo erré penal, 2003, pero le pegamos un paseo bárbaro a Barcelona. Pero hicimos un partido bárbaro contra Barcelona en el Camp Nou, 90.000 personas. Carlitos, un partido increíble. Y esas cosas para nosotros eran hermosas. Te quiero preguntar por otro entrenador, que indudablemente, por sí solo, con nombre, alcanza el por qué te pregunto. ¿Cómo fue que te dirija Diego? Eh, Diego es Diego. Que me dije a Diego para mí fue un regalo de la vida, futbolística, porque Diego era más que un entrenador. Yo siempre resalté la claridad de Diego para ver situaciones internas en los partidos. Él las veía y nosotros, yo me acuerdo de ese mundial, 4 o 5 situaciones puntuales que preparó con nosotros o conmigo, pasaron. Puede pasar esto con México, puede pasar esto con Corea, contra Alemania puede pasar esto, pasa que contra Alemania, después de 5 minutos cambió completamente el partido. Eh, Era lo que generaba Diego para mí. Increíble, difícil de explicar, así como antes hablábamos de Bianchi.
eran personas con un carisma y con una fuerza y una energía tan, pero tan grande que hacen que todos se fidelicen y vayan atrás de él, ¿no? Eh, lo queríamos muchísimo a Diego, muchísimo todo el grupo. Lo seguíamos a muerte en todo lo que proponía, lo que hacía. Eh, y te sumo una cosa, estar en un mismo mundial con Messi y con Lionel Messi, con Messi y con Maradona, fue un mix increíble. Yo podía intuir y ver las ganas que tenía Diego de que Messi levante la copa. Lo podíamos ver todos, todos. Aparte Diego era súper transparente. Fue una experiencia hermosa, independientemente que el último resultado fue un masazo excesivo. Fue una experiencia increíble. ¿Y tenés viste que Diego, a todos nos pasa, de tener un instante, una palabra, claro, uno lo ve todavía allá arriba, que cuando que te das cuenta que es un tipo terrenal, que era un tipo terrenal, fíjate cómo hablamos en presente muchas veces, que capaz que te pregunta por algo tuyo, que decís, ¿cómo este tipo sabe, digamos, viste? Tenía esos detalles, tenía una lucidez increíble. Me pasó cuando vino de Rossi, cuando traje de Rossi acá a Boca en el 19. Un día nos llama Diego que quería conocer quería hablar con Daniel. Entonces fuimos a su casa, tomamos unos mates. Justo Diego estaba durmiendo, entonces se levantó, estuvimos tomando, estuvimos hablando un poco así, hasta que en un momento es como que, bueno, ya estaba más tranquilo, ya empezó a hablar con Daniel, Daniel hablaba español, entonces, y le dice, me acuerdo cuando debutaste. Me acuerdo cuando debutaste, le dice a Daniel. Yo me vi ese partido por televisión. Hiciste un partidazo. Pegaste un tiro en el palo, o una cosa así, le dijo. Y Daniel le decía, no puedes decir eso. En serio, me lo acuerdo. Fue contra tal equipo, creo que Livorno. Fue contra tal equipo. No puedes decir eso, no lo puedo creer. Bueno, eso era Diego, con nosotros un montón de veces. Y era puro corazón, puro corazón. ¿Sentís que podrías haber jugado el Mundial de Brasil si no fuese por la lesión? Sí, sí, sí. Después llegó Micho, que llegó muy bien, ¿eh? Hay que decirlo, que Micho llegó y hizo un mundial increíble, después se termina ganando la titularidad. Creo que no hubiéramos ido los dos, Micho y yo juntos, conociendo a Alejandro, pero sí yo estaba, entre comillas, ganándome una posición muy importante dentro del equipo como líder, porque había pasado ya una generación que tenía que ver con, con Zanetti, con tantos otros, y yo sentía que Alejandro me daba muchísima libertad y hablaba muchísimo y me escuchaba muchísimo, ¿no? Empezó el proceso no de la mejor manera y el proceso cambia justamente el día que yo El día que me vos te lesiono, lesionás, sí, sí. que fue un proceso que también tiene cosas, porque ese día nosotros aclaramos y hablamos ciertas cosas a nivel interno como grupo en Barranquilla. Yo me lesiono y, bueno, es decir, hay pocas personas que tienen una reputación tan hermosa como tiene Alejandro, como tenía Alejandro. Eh, Hace poco lo vi a Claudio Buñali. eh, yo me lesiono, me rompo la rodilla, yo había jugado ya 2 mundiales y me había jugado los partidos de Alejandro, todos de la eliminatoria. Eh, Me lesiono la rodilla y nunca más me volvieron a llamar. Nunca me volvieron a llamar a una convocatoria. Estuvieron un par de meses, obviamente, mensajeándome a ver cómo estaba la rodilla, no me estaba. Yo esperé hasta el final, esperé hasta el último momento. En el año 2013 la selección argentina va a hacer un amistoso a Roma en agosto por el Papa Me acuerdo, y estaba. no me citaron y, y ahí ya entendí que bueno, había pasado ya que no estaba. Y entendés con el tiempo que, bueno, los entrenadores se enamoran, se desenamoran. Creo que, no sé por qué motivo, nunca hubo un llamado a decir, ¿sabes qué? No te vemos. Porque yo siempre le digo esto al entrenador. Habla con el jugador, decirle que no lo ves. Si vos tenés la de ganar, hoy no lo ves. O decirle que hoy ves a otro mejor, pero que él está bien. Son situaciones. A mí bastaba que me digan, mira, ¿sabes qué? Hoy me enamoré de otro. Yo no te quiero más, pero te agradezco todo lo que nos diste. Y no se dio, pero también al fin y al cabo con el tiempo intuís que no pasa nada. Yo con Alejandro tenía una gran relación y me queda el mejor recuerdo. Hace 2 años en un curso de la Spire me crucé en Roma a Claudio Buñali, su segundo entrenador,
Y Claudio me miraba, seguramente va a ver esta entrevista, me miraba de lejos y no se animaba a saludar, entonces fui yo a saludarlo, ¿no? Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y me dice, claro, Nico, nos portamos muy mal con vos, siempre lo dijimos, nos portamos muy mal. Y yo, Claudio, ya pasaron 10 años, ya pasó, no pasa nada. Sí, tuve con muchos problemas yo. Tuve con muchos problemas. Me causó demasiado problema. A nivel psicológico, a nivel frustración, fue terrible, fue terrible. Empecé el proceso de psicólogo justamente y hasta el día de hoy que me sigo levantando y me pongo la camiseta de la selección. Es increíble. Lo único que quería hacer era despedirme, decir, bueno, hasta acá llego. Cierro este capítulo por lo menos. No lo pude hacer, pero no me voy a andar lamentando. Hay gente que tiene peores cosas. Sí, pero habla de un... No me sorprende de vos y de muchísimos futbolistas, de un sentimiento muy grande con la selección. Terrible, terrible, terrible. Para mí fue terrible. Fue terrible. Por eso después me termino yendo de la Roma, porque empecé a jugar en la Roma mal. Es decir, yo siempre pensé que en Roma iba a terminar mi carrera porque estaba muy bien, era casi un líder. Había jugado muy bien los años que estuve. Después de la lesión fue como que... Y bueno, empecé un proceso. Siempre creí en la psicología, trabajo mucho con psicólogos, siempre creí en la psicología y trabajé y demás, y ahí empecé un proceso diferente, completamente diferente, que me llevó a que después juegue otros 7 8 años a alto nivel, disfrutando muchísimo de jugar al fútbol, en equipos más chicos como Genoa y Torino, con una gran tradición. Pero lo de la selección, no creo que no lo dije nunca en ninguna entrevista. Lo sabe solamente mi familia o mi mujer, no lo saben ni mis hijos. Fue una frustración enorme que te la llevas, te la llevas, así, no te la sacas vos, decís, jugaste 2 mundiales, no importa. Y salí campeón del mundo sub-20, salí campeón de las Olimpiadas, medalla de oro, pero no sé, para mí ese tercer mundial era el mundial. Yo sabía que ese mundial, no sé por qué motivo, intuía que era un mundial diferente. ¿Cómo viviste el Mundial ese? Bueno, ese mundial lo viví justamente el proceso, mirá, hablamos un poco de psicología. El proceso fue increíble porque el psicólogo me dijo, te vas a sentar y vas a ver todo el mundial, y vas a ver todos los partidos de Argentina, porque tenés que reconciliarte, en algún lugar tenés que verlo. Y lo vi todo, sobre todo porque había gente que quería mucho. Fede Fernández empezó a jugar conmigo y estaba ahí, entonces Amache, mismo toda la banda, Del Cool, la Bessi, Cago, eran todos chicos que, digamos, yo no era amigo, pero tenía buena relación. Lionel mismo, todos queríamos, independientemente de las fricciones que podíamos haber tenido con Lionel, Mm. todos queríamos que levante la copa, porque era lo más lindo que nos podía pasar, queríamos todo eso. Pero lo vi el Mundial, también quería mucho al cuerpo técnico, a Sabel, al profe. Eh, lo vi el Mundial, fue una lástima, pero lo vi. Pero me reconcilié con el Mundial recién en Qatar, con la selección, perdón. Me reconcilié con la selección recién en Qatar, porque nunca más volví a ver la selección de la misma manera y la seguí muy así. Después cuando Lionel y Walter agarran como entrenador y vice en la selección, yo lo empiezo a seguir porque los quiero mucho, pero es como que lo veía de una manera y quería que le vaya bien y creía que eran las personas justas, pero fui a Qatar y fui con mi familia a Qatar y llegué a Qatar el día del partido con México, a la mañana. Yo venía de Europa, estaba en la Fiorentina y había vivido la derrota contra Arabia y ese día en el estadio del Lusail había una tensión que yo pocas veces vi en un estadio. Había una tensión increíble. Caminé desde el estacionamiento al estadio como una hora y todas las personas que me crucé no me preguntaban que me querían hacer una foto, que Boca, me decían, ¿qué hacemos hoy? ¿Ganamos? Estaba la gente con un estado de incógnita increíble. Y yo estaba con mi hijo y entonces llegamos a la cancha, nos sentamos junto con mi hijo y empezamos a cantar. Y cantando con mi hijo me reconcilié con la selección. Cantando con mi hijo, cantando todo el tiempo. Es como que empecé a ver, hicieron la entrada en calor ahí cerca nuestro y veía a los chicos. Me pasó eso de decir, yo estuve ahí, lo disfruté, ya pasó. Qué hermoso, lo veía a mi hijo que estaba ahí. Y mi hijo en un momento se larga a llorar cuando hace el gol, porque fue una explosión. Mi hijo estaba llegando al mundial y dice, no puedo llegar yo, pierde la selección, me tengo que volver la semana que viene. Y nos abrazamos con la familia, también estaban mis hijas, mi mujer. Y ese fue un momento que viví en soledad yo, lo viví completamente en soledad y dije, bueno, me reconcilio y disfruté el mundial como nadie.
Por eso en un mundial tan emotivo, de tanta carga emocional, digo, ¿no? No emotivo solamente por el resultado ni hablar. El gol con México de Leo es el más gritado para mí del mundial. Fue Pero por increíble, lejos, ¿eh? fue increíble, fue increíble. Es Yo muy difícil un partido de segundo turno que sea más gritado que los goles de la no, no, final fue incluso. increíble, fue increíble. Ese día fue increíble. Eh, Creo que hay un porcentaje altísimo de Lionel y de su... llega un momento que los genios se presentan, viven de eso, creen en ellos. También Lionel Scaloni, también Lionel Scaloni, porque presenta un partido para eso. El primer tiempo Argentina no arriesgó, Ujú. cero, es decir, es como decir, primero vamos a ver que estemos en el cero. Y puso a Lisandro de marcador central, puso a Montiel y puso a Guido Rodríguez. Ujú. En el segundo tiempo, los primeros cambios que hace, cuando estaba el partido 0-0, saca a Lautaro, pone a Julián, saca a Montiel y pone a Molina. Y yo que estaba de este lado, se empieza a ver que el equipo empieza a ir a otra velocidad. Molina empieza a pasar, Álvarez empieza a descender, a crear espacios. A la segunda que pasa Molina y genera espacios Julián, la agarra en él. Entonces me saco el sombrero con Leonel Scaloni. Te voy a preguntar porque esto que hablábamos antes de los títulos y de los equipos que jugaste, eh, lo que dijiste vos, el proceso más importante del siglo XXI del fútbol sudamericano, el Boca de Bianchi y los compañeros que tuviste en Italia, estoy tentado de preguntarte quién fue el mejor compañero que tuviste técnicamente. Siempre digo lo mismo, dejemos de lado a Lionel, Messi, obviamente. El mejor compañero que tuve fui a la despedida el 15 de diciembre en Río de Janeiro, y es Adriano. Adriano fue el mejor compañero que tuve. Digamos, el futbolista que más miedo me provocó a mí fue justamente él. Y que vi que provocaba. Era imparable. Adriano de 2004, 2005, inicio de 2006, no todo 2006, inicio de 2006, era un Adriano increíble. Yo lo conozco a Adriano porque ya jugábamos en contra del Mundial del Sub-20, Sudamericano Sub-20. No había manera de pararlo, no había manera de pararlo. Jugaba otro deporte parecía, con una fuerza y una técnica fuera de lo normal, fuera de lo normal. Causaba miedo realmente, saltaba a cabecear y podía o cabecear o podía abrir el pecho y pararla en el aire y antes que caiga vacunarte, es decir, como hizo en el Mundial, casi que cayó en la Copa La América, Copa que América. cae y le pega. Pero después me ha tocado tanto genios como pueden ser Romano, Carlitos, o Totti, o Ibra, o Figo, y me estoy perdiendo tantos otros. ¿Hay camiseta de todos esos en tu casa? De algunos sí, Jo. de algunos sí. Pero, ¿qué te voy a hablar de que no sepa? Pero Adriano lo hizo en poco tiempo, pero Adriano fue el jugador que más me sorprendió y que más me llenó los ojos. Em, Como hiciste referencia y has hecho referencia en varias oportunidades públicamente, ¿te sentaste alguna vez a hablar con Leo? Estuvimos hablando en la despedida de Maxi Rodríguez y en la despedida de Román, estuvimos hablando ahí y podía notar un Leo realizado y era hermoso. Obviamente también todos crecemos, nos ponemos más grandes, nos ponemos más reflexivos, más equilibrados emocionalmente, pero fue después del Mundial, la despedida de Maxi Rodríguez y de Román, Sí. las dos juntas fueron en 2023 y veías un Messi realizado. La despedida en Rosario fue brillante, fue hermoso, fue emocionante en todo sentido, porque estaba lleno el estadio, porque fueron entrando jugadores que yo me acuerdo de la época cuando yo era chico, porque entraron los campeones del mundo. Fue realmente lindo y ahí pude hablar un poco. ¿Limaron aspereza? No, nunca hubo asperezas, nunca hubo asperezas. Una discusión de vestuario como las que hay miles de veces y que no trascienden muchas veces. La mayoría de las veces no trascienden. No, trasciende, bueno, si te peleas con el mejor jugador del mundo y casi el mejor jugador de la historia puede trascender. Pero no tiene que ver eso, no es eso. Yo justamente ahí lo cerré rápido, como tenía que ser. Era un proceso difícil la Copa América 2001. Lamentablemente, cometimos, 2011. 2011, perdón, cometimos equivocaciones técnicas y también equivocaciones de grupo.
van creciendo los grupos, pero es parte del proceso. Cuando te sentás a hacer una entrevista, o incluso cuando te sentás con alguien a charlar de fútbol off the record, con alguien que quizás no tengas mucha confianza, eh, ¿cuánto te incomoda que te pregunten por la actualidad de Boca? Me incomoda porque es difícil para mí hablar de la actualidad de Boca sin nombrar situaciones que pueden llegar a ser incómodas para todos. Es decir, para hablar de lo que pasa en Boca hay que posicionarse. ¿Dónde te posicionás? Si como ex director deportivo que te fuiste o que te tuviste que ir cuando entró la nueva dirigencia, como jugador que ganó 2 Intercontinentales, 3 Libertadores y tantos títulos, y creciste en la casa, porque yo viví 4 años en Casa Amarilla, que está acá atrás, porque la cancha está ahí, eh, o como hincha. Entonces yo prefiero pararme en el lugar del hincha. ¿Por qué? Porque cualquiera de los otros lugares no sé si voy a sumar. Entonces, de la misma manera que yo el año pasado estuve en la despedida de Riquelme, que me invitó y la pasé bien, y estuve compartiendo con muchos chicos que estaban haciendo el trabajo que yo hacía, que somos de escuelas diferentes y somos de visiones diferentes, está bien. Me hincha mucho los huevos cuando politizan, justamente una cosa que yo no hice toda mi vida. Volví a Boca en el 2019 solamente porque sentí que Boca me necesitaba. Pocos saben que antes de que se juegue la final de Libertadores ya me había ofrecido Angelici la situación de entrar como director deportivo. Y yo le dije, no voy a ir, no voy a ir. Y me explicó por qué. Y me dijo por qué. Le digo, no voy a ir porque si Boca gana la Libertadores, no van a cambiar nada. Las ideas que yo puedo llevar no las van a cambiar, no las van a ni siquiera a validar, a analizar. ¿Por qué? Porque Boca es campeón de América y a lo mejor era del mundo. Entonces, ¿por qué motivo vas a cambiar? Tenés que ser un genio para cambiar. Cuando Boca pierde, me llaman, me dicen, ¿Boca te necesita? Sí, sé que me necesita, pero me gustaría llevar este tipo de proyectos. ¿Lo van a hacer? Sí. Y entendía que era el momento. No tiene que ver con la decisión del entrenador, no tiene que ver con eso, tiene que ver con justamente liderar el proyecto. Eh, no hice caso que había al año una elección, es decir, eso lo dejaba completamente de lado. Yo estaba por Boca y porque intuía que Boca me necesitaba y yo creía estar capacitado para darle a Boca lo que necesitaba. Y creo que con 5 años de diferencia, si hablar ahora es fácil, hay que ir a hablar hace 5 años atrás, cuando yo llegué. Y cuando yo llegué era un momento muy doloroso. No era un luto, porque un luto era un momento muy doloroso, porque habías perdido contra tu histórico rival y había que construir. Y nadie quería tomar decisiones y había que poner, como se dice en la jerga futbolística, los huevos arriba de la mesa y liderar un proyecto. Y ahí empezamos juntamente con Daniel, con la dirigencia que había, que me dieron libertad, con Gustavo Alfaro, que es un grandísimo entrenador, que tiene un liderazgo, que era el liderazgo que Boca necesitaba en ese momento, creíble, de convencer, de comulgar, de involucrar a todos, empezar a ver cuáles eran los perfiles futbolísticos válidos para seguir, y en cambio los que ya habían cumplido un ciclo, y en cambio acompañar a los que tenían que ir cumpliendo un ciclo, porque hubo muchos que empezaron, pero sabíamos que se iban a ir, que tenían que irse, que tenían que dejar el club, independientemente de si nosotros seguíamos o no. Entonces, me gusta hablar de Boca con un análisis profundo. Vamos a hablar de Boca, vamos a hablar con un análisis profundo de todo, del mercado, de la gestión interna, ahora o entonces volvamos adelante. Cuando hablábamos de instintivo, no instintivo, bueno, me gusta el análisis, muy pero muy profundo, me gusta conocer las situaciones para hablar. eh, entonces hoy creo que la mejor manera de ayudar a Boca y a lo que yo amo y adoro, que es Boca, es justamente posicionándome como hincha y alentando. ¿Hay alguna receta, vos que ganaste tres, para que Boca después, ahora 18 años, sin ganar Libertadores, la pueda volver a ganar? Yo creo que la receta es la receta de mi trabajo, crear ambientes ganadores. Y ambientes ganadores tiene que ver que las tres patas internas y las externas están en conjunción, es decir, la dirigencia, la parte técnica y la parte, digamos, estratégica, que puede ser en mi caso o en su momento Bianchi,
como entrenador, están en conjunto, van para el mismo lado. Y a la vez que los hinchas creen en lo que se está haciendo y que los medios potencian eso. Eso es un cóctel en boca increíble, pero en cualquier lugar, que se traduce en entusiasmo. Y el entusiasmo es lo más fabuloso que puede pasar dentro del fútbol. Generar entusiasmo. Generar entusiasmo. Hoy todo el mundo quiere dinero, quiere interacciones sociales, ¿viste? En las redes sociales, quiere más dinero por los sponsors, quiere, bueno, la única manera, la mejor manera es justamente ganando partidos y generando entusiasmo. Nico, lo último que te quiero preguntar es algo personal, privado, pero que en algún momento se hizo público. Vos lo hiciste público, hiciste alguna referencia en algún momento. Te voy a contar algo primero, que seguramente lo sabes o no. Lo conozco al Cholo Simeone hace muchos años y cuando nació Giovanni y su hijo más grande estaba en la Copa América en Uruguay en el 95. Lo conoció por la laptop del Zoilo Horowitz, el fotógrafo que tenía el gráfico. Era el único que tenía una laptop y le mostró la foto del hijo acá en Buenos Aires, él en Uruguay. Cuando nació Gianluca el segundo, también lo programaron para que naciera acá en Buenos Aires, porque querían que nazca Sí. en Argentina. El tercero no, Giuliano nació en Madrid, si no me equivoco. Hoy el Cholo, me lo ha dicho hace un par de años, cuando tiene un futbolista que está por ser padre, le dice, te vas de la concentración ahora. Acá no tenés nada que hacer, te vas a acompañar a tu mujer a ver el nacimiento de tu hijo. Se priorizan otras cosas con el paso de los años. Vos en su momento tomaste una decisión que seguramente otros futbolistas lo habrán sufrido, que es la enfermedad de un hijo, dejaste de lado tu actividad para abocarte plenamente a acompañar a tu hija y a todo el núcleo familiar. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo está tu hija hoy? ¿Cómo lo vivís hoy a la distancia? Mi hija está muy bien, tiene 22 años, estudia psicología, está estudiando el último año de psicología y está feliz de la vida y esto habla muy poco, cuando quiere hablar hablamos y cuando no, digamos que no tuvo ninguna secuela, por lo que yo, digamos, intuyo, la decisión que yo puedo haber tomado, que es lo único que no quería, digamos, hacer. En toda esta situación yo siempre dije lo mismo, lo dije cuando pasó. La conté porque yo sé que hay mucha gente que está pasando lo mismo Claro, y yo sé que digamos, le puedo ayudar, le puedo dar lo mismo que me daban a mí al momento que me cruzaban. Me acuerdo que una vez, 2 de la mañana, bajo en la clínica, vivíamos en la clínica prácticamente ese año, 2005, bajo al bar y estaba Facundo Arana, que era actor. Y yo sabía que él había tenido un problema parecido o con alguna situación. Y me lo cruzo, entonces él me saluda, me conoce, le digo, ¿cómo está? No sé, saludar o no. Y me dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Vas a ser papá? Le digo, no, estoy con mi hija, tiene esto. Me dice, no pasa nada, va a terminar todo bárbaro, quédate tranquilo. Así me dijo. Para mí que Facundo Arana me diga eso fue como que vengan 10 doctores de Harvard y me digan, va a estar todo bien, va a estar todo bien, va a estar todo bien, créeme. Me dice, sí, anda muy bien eso, quédate tranquilo. Entonces por ese mismo motivo yo conté algunas cosas muchas veces, de decir, bueno, hay que y muchas veces seguramente a mucha gente le ayude. Ahora, lo último que quería era que yo sea el héroe de una historia, porque si hay un héroe es mi hija, heroína. Es mi hija que fue la que soportó todo y la que llevó adelante todo como con una naturalidad increíble, y la que nos da fuerza a nosotros. Y si hay una segunda heroína a la par de mi hija, es mi mujer, que en ese momento estaba embarazada y se puso la cinta de capitán como nadie, pero la cinta como nadie. Yo lo único que tuve que hacer es algo que me pude permitir hacer, que es, hablé con Moratti, hablé con el club y le dije, yo no estoy en condiciones de jugar. Y tampoco quiero jugar. Quiero estar al lado de mi mujer y de mi hija haciendo esto. Y siempre digo lo mismo, no me pongo la medalla también ahí, porque estuve con un montón de padres en el hospital ese tiempo que no podían hacer lo mismo que yo. claro. Que llegaban a las 6 de la tarde y me decían, me voy a laburar. O se levantaban a las 5 y me decían, me voy a laburar. Vuelvo a las 7, si pasa algo avísame. Es decir, la bendición es esa. Entonces, hoy para mí es un recuerdo familiar que nos hizo fuerte, obviamente, pero es una situación de mi hija. Se entiende perfecto. Y por eso te lo preguntaba también. Porque como digo siempre, ustedes como protagonistas tienen una potencia muy, muy diferente con las palabras y le llega a cualquiera que pueda estar transitando una situación parecida. Nico, el placer que me imaginaba. Gracias, Mario, gracias por la invitación. Muchas gracias por la charla y por los años que nos conocemos. Gracias.
¿Nos sacás una foto, Juan? ¿Estamos bien? Uy, boludo. No pasa nada.